Hay historias de amor que empiezan con flores y viajes, y hay otras que empiezan con alguien sentado frente a una mesa, en una casa cualquiera, pensando que ya lo intentó todo y que lo único que le queda es amarrar a la otra persona. En barrios de ciudad, en pueblos pequeños, en apartamentos alquilados, hay quienes aseguran que pidieron amarres y que después de eso nada volvió a ser igual, ni el cuerpo, ni la casa, ni la familia. Lo que vas a escuchar hoy no son cuentos, son historias. Historias que gente real ha contado en programas de terror, en podcasts de brujería, en entrevistas, cuando por fin encontraron un espacio para decir en voz alta lo que creen que les pasó. No es amor, es brujería. Esto es Señal Negra. En casi todos los testimonios sobre amarres hay un momento que se repite. No aparece en la primera discusión ni en el primer problema. Aparece cuando alguien siente que ya agotó todo lo demás. Cuando hablar ya no funciona. Cuando las promesas ya no se cumplen. Cuando la otra persona se va y vuelve o simplemente se va. En ese estado, la idea del amarre se presenta como un último recurso. La idea no llega sola. Llega de boca de una amiga, de una vecina, de una persona que dice conocer a alguien que ayuda. En los casos que vas a escuchar hoy, la historia siempre empieza antes del ritual. Empieza con la desesperación. Primer caso. La mujer que quiso que su esposo se calmara y terminó cuidando a un paciente. Ella llevaba tiempo sospechando. Las señales eran pequeñas. Un perfume que no usaba. Una llamada que él cortaba al verla entrar. Una ropa que no reconocía. Durante meses se dijo que eran ideas. Se repetía que todos los matrimonios tenían problemas, que no podía tirar años de vida por mensajes raros, hasta que un día, mientras él dormía, agarró el teléfono. Encontró conversaciones completas con otra mujer, planes, fotos, frases que dejaban claro que no era algo nuevo, era una relación paralela. En ese momento lo que sintió no fue solo celos, fue miedo, miedo a quedarse sola, a que él se fuera a otra casa, a perder la estabilidad económica, a que sus hijos se quedaran sin padre. Las primeras semanas hubo confrontación, peleas, promesas de que él iba a cambiar, discusiones que terminaban siempre igual. Él salía, regresaba, juraba que todo iba a ser distinto y a los pocos días volvía a sus hábitos. La gente cercana empezó a darle opiniones. Déjalo, aguanta, todos son así. Entre esos consejos hubo uno distinto. Si ya hablaste y no quiere cambiar, hay una señora en la otra cuadra que ve estas cosas. A varias del barrio ya les ha ayudado. Esa señora era una vecina conocida, con plantas colgando en la ventana, frascos en la sala, y habían personas que entraban y salían a ciertas horas. La llamaban bruja, curandera, una señora que sabía. Ella lo dudó, pero el miedo a perderlo fue más fuerte. Una tarde fue a la casa. La bruja la sentó en una silla y la dejó hablar. Habló de infidelidades, humillaciones, miedo a que él hiciera otra familia. Cuando terminó, la respuesta fue clara. Tú no quieres que él se enamore más de ti. Tú quieres que se quede. Si ya no se puede por las buenas, se amarra. La mujer no preguntó por velas ni por muñecos. La bruja le propuso algo que sonaba más aceptable. Vamos a empezar por la boca. Hay cosas que se calman con lo que se toma. Yo te preparo lo que él necesita. Tú solo asegúrate de que lo tome todos los días. La idea de tés para tranquilizarlo le pareció menos dura que la palabra brujería. Volvió a la casa con instrucciones vagas y la sensación de que por fin estaba haciendo algo. Los primeros días el cambio parecía un milagro. Él llegaba, se sentaba, tomaba la taza, se quedaba en casa. Salía menos, se dormía más temprano y dejaba de buscar tanto el teléfono. Ella empezó a repetirle a sus amigas: está más tranquilo, ya le está haciendo efecto. Pero pronto empezó a notar cosas que no entraban en el plan. Se dormía en medio de conversaciones, se quedaba mirando un punto fijo, tardaba en reaccionar cuando le hablaban. Un día se cayó en la cocina, otro día se quedó de pie frente a la puerta sin recordar a dónde iba. Nunca había tenido esos problemas antes. Ella quiso creer que era cansancio, pero los episodios se acumularon. Empezaron las visitas al médico, le hicieron estudios. Las palabras que escuchó no fueron amarre ni energía, fueron daño neurológico y posible intoxicación sostenida.
En el relato que ella da tiempo después ya no habla de la infidelidad como el tema central. Habla de su vida a partir de ese punto. La rutina con un hombre que no se puede levantar solo, que usa pañal, que necesita ayuda para comer, bañarse y moverse. Ella no se quedó sola, él no se fue, pero la relación cambió de categoría. Dejó de ser pareja y se volvió cuidado permanente. Cuando le preguntan si cree que lo que hizo fue un amarre, no entra en términos técnicos. Lo que dice es lo siguiente: quería que se quedara. Nadie me habló del tipo de quedarse que yo estaba pidiendo. Su caso se cuenta en programas de terror porque más allá de lo espiritual, muestra algo que se repite: la decisión de tocar algo que no se entiende, movida por el miedo, puede terminar en un tipo de permanencia que al final nadie quiso. Segundo caso: el niño en medio del trabajo, cuando la brujería apunta al lado más frágil. Otra historia que se ha contado en episodios sobre amarres y brujería habla de un triángulo conocido: marido, esposa y amante. En este caso la línea se vuelve más delgada porque hay un cuarto elemento: un niño, el hijo que el hombre tiene con la otra mujer. Para la esposa, ese niño es el recordatorio constante de la infidelidad y el motivo por el que el marido sigue viendo al amante: visitas, llamadas y encuentros por el niño. Los intentos de hablar con él no cambian nada. Él insiste en que no va a dejar al hijo, que tiene obligaciones, que no puede cortar ese vínculo. Ella escucha todo eso como una confirmación de que nunca va a poder cerrar esa puerta. La idea que se le mete no es acabar con el matrimonio, sino romper el lazo que ella cree que sostiene a la otra relación. No piensa en términos de abogado o de acuerdos. Piensa en términos de trabajo. Busca a alguien que haga brujería. El testimonio no describe el lugar como un templo. Habla de una casa, de un hombre que recibe historias de celos y dolor todos los días. Lo que ella cuenta allí es concreto. Dice que no soporta que el niño sea motivo para que él siga viendo al amante, que siente que el niño la desplaza en todo y que quiere que esa conexión se apague. Lo que pide no se disfraza. Pide que el niño enferme, que deje de ser el motivo de encuentro y que ese vínculo se debilite. Según el relato, después de ese trabajo el niño empieza a enfermar. Son enfermedades que no encajan del todo con un diagnóstico: fiebres extrañas, bajadas de peso, problemas que los médicos no logran explicar de una manera clara. La madre del niño al ver esto recurre a su propia red, personas que le hablan de limpias, de trabajos para deshacer lo que ella sospecha que alguien le hizo. Se habla de visitas a personas que trabajan con oración, de elementos que ella considera de protección. Con el tiempo el niño mejora. La familia lo lee como resultado de esos intentos de romper el trabajo. El padre queda en medio de una zona en la que ninguna explicación lo deja en paz. Médicos que no aclaran del todo y relatos de brujería que apuntan a su propio círculo. En esta historia lo que queda claro es el tipo de decisión que se tomó. No se buscó tocar la conducta del esposo, se buscó tocar la vida del hijo. Lo que ella hizo, según su propia forma de contarlo, fue poner al niño en el centro de un conflicto espiritual que no pidió. Sea cual sea la lectura que se haga después, el testimonio deja una sensación difícil de ignorar. Cuando la brujería se usa para apuntar al vínculo más frágil, lo que se rompe no es solo ese lazo, sino la manera en la que todos se miran en esa familia. Tercer caso: pedir un accidente como solución: el hombre que dejó de poder irse. Hay testimonios donde la petición del amarre es más directa y más dura. No se trata de que la persona vuelva, sino de que no pueda irse jamás. En uno de estos relatos, una mujer cuenta que vivía con la sensación constante de abandono. Su esposo se iba de la casa por días, volvía y se iba de nuevo. Cuando él estaba era distante, cuando él se iba no avisaba. Ella no quería separarse, no quería el divorcio, no quería empezar desde cero, no quería cambiar de vida. Quería que él no tuviera la opción de irse. En esa lógica aparece la idea más extrema que se escucha en el testimonio. Le dicen que hay trabajos que sacan a alguien de circulación, que lo detienen, que hacen que no pueda moverse como antes. La frase que queda grabada es la que ella misma admite haber pronunciado: quiero que no pueda irse nunca, que no pueda caminar lejos. Lo que se pide, según quienes cuentan, es que sufra un accidente grave. No se habla en términos de karma, se habla como si fuera un trámite.
Lo que pasa después en la historia que circula en programas de terror es un evento que la familia describe como golpe del destino. Un choque, una caída, un accidente que deja al hombre sin una pierna. Él ya no se va. No puede irse físicamente. Depende de ayuda para moverse, para salir o para trabajar. Ella tampoco se va. Sigue ahí, pero su papel cambia. Se convierte en cuidadora de la consecuencia que pidió. En el modo en que se cuenta esta historia, el terror no está en espíritus ni en apariciones. Está en oír la frase de alguien que admite que pensó que esa era una solución y en ver que cuando se cumple ya no trae paz. Este caso se usa en varios episodios para mostrar una idea que se repite. A veces el amarre no busca atraer a alguien, busca atarlo mediante algo que lo deja incapaz, y el costo lo pagan todos. Cuarto caso, la renta barata y la sensación de estar trabajado desde la cocina. El último caso de este episodio no habla de matrimonios, sino de un inquilino. Una persona que está buscando dónde vivir en una ciudad cara y encuentra un departamento que parece un regalo. Es un buen lugar, tiene buen tamaño y el precio es muy bajo. En su testimonio cuenta que la dueña fue muy amable desde el principio. Le ofrecía comida, postres, tés. Le preguntaba cómo estaba, lo escuchaba. Le hacía sentir que no estaba solo llegando a un espacio, sino a una casa donde lo cuidaban. Al poco tiempo empezó a notar cosas que no encajaban. Objetos caros que se acumulaban, ropa de marca que aparecía en el closet, detalles que no correspondían con la vida que la dueña decía tener. Al mismo tiempo, él mismo empezó a sentirse distinto. No podía decidir irse del apartamento aunque lo pensara. Se quedaba horas sentado sin hacer nada. Tenía problemas para concentrarse. No era solo comodidad, era una especie de apego raro al lugar. En el relato que comparte dice que llegó a sentir que cada vez que comía allí algo se ponía encima de él. Confusión, sueño extraño, sensación de estar demasiado ligado a esa cocina. Con el tiempo empezaron a llegar comentarios de terceros, gente que le decía que esa mujer trabajaba a la gente que vivía allí, que no era solo comida, que ya habían visto antes a personas que entraban bien y salían con la mente revuelta. El hombre decidió irse. El proceso no fue simple. Cuenta que tuvo que hacerlo rápido, casi de golpe, porque si lo pensaba demasiado sentía que algo lo detenía y no lo dejaría ir. Cuando después narra la experiencia en un programa, no describe fórmulas ni nombres de ingredientes. Habla de una sensación persistente, la idea de que su mente había sido tocada a partir de algo tan cotidiano como comer en esa casa. Este caso aparece en episodios de brujería para mostrar que en algunos relatos el amarre no va dirigido a una relación específica, sino a personas que entran a un lugar y quedan ligadas a él sin entender el porqué. En entrevistas y podcasts donde brujas, médiums y personas que se dedican a estos trabajos hablan abiertamente, hay varias ideas que se repiten. Desde su perspectiva no existe el amarre blanco. Cualquier intento de forzar la voluntad entra en el terreno de la magia negra. Los efectos que no ven se limitan a que la persona se acerque o se quede, sino que afectan la salud, dinero, relaciones con hijos y con otras personas. El costo no lo paga solo quien recibe el trabajo, sino también quien lo pide. Por otro lado, artículos y voces más racionales hablan de amarres como expresiones extremas de miedo al abandono, control y dependencia. Situaciones donde se combinan sustancias, presión psicológica y creencias generando efectos reales, pero que no necesitan explicarse solo desde lo espiritual. No hay un consenso. Lo que sí hay son cientos de historias donde la palabra amarre marca un antes y un después en la vida de personas comunes. Hoy escuchaste 4 casos distintos. Una mujer que quiso que su esposo se calmara y terminó cuidando a alguien que ya no se valía por sí mismo. Una esposa que decidió que el problema era un niño y puso a ese niño en el centro de un conflicto espiritual que él no pidió. Una mujer que pidió un accidente como solución y se quedó mirando todos los días el resultado. Y un inquilino que al buscar una renta económica sintió que estaba siendo trabajado desde la cocina de su propia casa. Nada de esto se cuenta aquí como prueba científica, ni como receta, ni como advertencia moral. Se cuenta porque hay personas que lo vivieron y que eligieron nombrarlo así, amarres. Yo no voy a decirte qué creer, solo te estoy contando lo que la gente hace y lo que dice que pasa después.
Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.